Hermanas, vamos a iniciar en esta tarde santa en la que nuestro Señor nos permite a cada uno de nosotros iniciar esta vigilia pascual. Que esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos designados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en el triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre con Dios. Ahora en este momento, queridos hermanos, vamos a pasar a bendecir la fogata, el lucernario, donde se bendecirá también al encender el cirio en este fuego santo. Voy a pedir que me mantenga listo ahí. Vamos a orar en este momento para pedirle al Señor que con el agua bendita bendiga el fuego de donde se encenderá el cirio pascual. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz, te pedimos que santifiques este fuego, Señor, en el cual hoy será encendido el cirio pascual. Señor y Dios nuestro, este fuego nuevo y también nos conceda celebrar las fiestas pascuales y se enciende en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a presentarles el cirio. Vemos acá el cirio, queridos hermanos, donde se traza una cruz roja, de la cual nuestro Señor nos permite reconocer de que Él, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, ha quedado marcada la columna de fuego. Vamos en este momento, y si nos damos cuenta, la línea vertical, esta nos enseña que es Cristo ayer y hoy. Y esta línea que marca la cruz, estamos descubriendo que es principio y fin. Es nuestro Señor el que nos da la oportunidad de ver acá en el cirio pascual. Ahora, la letra A que está aquí sobre la cruz, que nos representa el alfa, porque es Cristo nuestro Señor. La letra que está aquí abajo nos representa la omega, alfa y omega, principio y fin, que es lo que estamos viendo ya ahora en el cirio pascual. Vemos ahora también el primer número que trazamos en el cirio, que es suyo es el tiempo. Este es el primer número que trazamos en el cirio, suyo es el tiempo. El segundo, y la eternidad, que es lo que estamos viendo en la numeración. La gloria y el poder, que es el tercer número que trazamos acá en el cirio, y luego el último, por los siglos de los siglos, porque si se da cuenta, cada año los cirios va viendo usted que lleva la numeración del año en el que estamos. Es ahí donde el Señor nos da la oportunidad de ver lo que está trazado en el cirio. Vemos estos punzones que ven acá trazando la cruz. El primer punzón que vemos, el de arriba, por sus santas llagas, es el primer punzón. El tercer punzón, por sus santas llagas gloriosas, que se traza o se marca el centro de la cruz.
nos proteja el Señor. El tercero que se traza al pie de la cruz. Y Él nos guarde, que es el que está aquí, en esta parte superior, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que es los 5 punzones que representan las llagas de Cristo. Ahora, en este momento, vamos a pasar a encender el cirio. Vamos a ver si nos cuesta aquí, hermanos. Si nos prestan una candela, porque con un leño ahí, no se para. Que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de cada uno de nuestros corazones y de nuestro espíritu. Ahora, en este momento, queridos hermanos, avanzamos hacia el templo para ir cantando todos: esta es la luz de Cristo. Al ingresar allá, todos van a pasar encendiendo sus velas. Yo la haré brillar. Yo la haré brillar. Sin cesar, brillará, brillará. Sin cesar. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo. Brillará, brillará. Sin cesar, brillará, brillará. Sin cesar. Brillará, brillará. Oh, mis hermanos. Yo la haré brillar. Oh, mis hermanos.
entonaciones vamos a responder, demos gracias a Dios. Lo vamos a hacer cantado. Luz de Cristo. Luz de Cristo. Luz de Cristo. Ahora ponemos el canto que estábamos entonando. Levantamos nuestras velas y vamos a ir entonando esta alabanza todos juntos. Todos hermanos. Ahora en este momento, queridos hermanos, con nuestras velas en alto, vamos a entonar el pregón pascual.